Gracias, Juan José, por invitarme. Me da mucho gusto conocer a los otros panelistas. No tenía el gusto hasta ahora. Decir que no soy tan serio, o sea, como aparente, realmente me gusta hablar mucho y a veces demasiado. Pero pues todos y espero que, que mi participación y la participación de compañeros les sea pues de utilidad en alguna forma. Al parecer me está marcando que tengo una conexión inestable, entonces voy a conectarme con el teléfono para que no pase cualquier cosa. Les pido solamente un momento porque la tecnología y yo tenemos un conflicto entre la técnica y yo podría decir, desde que me gustaron los griegos y te vas por el logos o por el tecnos. Entonces, bueno. Al parecer no lo encontré. En un rato lo sigo buscando. Pero voy a empezar porque la conexión es suficiente. Bueno, el humanismo necesario es el primer tema en esta serie de temas que me presentan. Y pues empiezo. En cuanto me invitaron a participar en esta mesa redonda, acepté sin dilación. Sin embargo, cuando leí el título, porque alguna razón debe existir en la construcción de un título, aunque lo interprete desde el punto de vista, me pregunté, ahora sí más detenidamente, sobre si era una afirmación, pero le faltaba el verbo ser o una coma que indicara la edición de este. Además, ¿en qué contexto o qué alcance tenía esta afirmación en caso de serla? También pensé que existía la posibilidad de que fuera una forma extraña de preguntar, más bien de conducir hacia la pregunta de que si el humanismo es necesario ahora o en qué sentido puede ser necesario en este tiempo. Recordé una carta de Heidegger, de una pregunta similar. La pregunta es, ¿de qué modo se le puede volver a dar un sentido a la palabra humanismo? A lo que él responde. Su pregunta no solo presupone que usted trata de conservar la palabra humanismo, sino que implica el reconocimiento de que dicha palabra ha perdido su sentido. Para poder esbozar alguna respuesta a las interrogantes expuestas anteriormente, considero que es necesario establecer una definición de humanismo. En la página significados.com encontraré el humanismo, en el sentido amplio, significa valor al ser humano y la condición humana. Por humanismo se conoce también al movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y en este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. Quiero aclarar, antes de continuar, que toda esta pequeña plática o todo este texto que prepara ustedes interviene sobre todo esta carta sobre el humanismo de Heidegger, y voy a estar citando. En el sentido de la naturaleza humana, Heidegger, que parece intuir esta definición de humanismo, dice, pero si se entiende de humanismo el esfuerzo porque el hombre se torne libre para su humanidad y encuentre en ella su dignidad, en ese caso el humanismo variará en función del concepto que se tenga de libertad y naturaleza del hombre. Asimismo, también variarán los caminos que conducen a su realización. Después expone algunos ejemplos de la forma en que se define lo humano. Marx exige que se conozca y reconozca al ser humano y encuentra en la sociedad. Para él, el hombre social es el hombre natural, esto es, la naturaleza. En la sociedad, la naturaleza del hombre, esto es, el conjunto de sus necesidades naturales, alimento, vestido, reproducción, sustento económico, se hace de modo regular y homogéneo. El cristiano ve la humanidad del humano, la humanitas del homo,
como la humanidad del hombre, más o menos, en la delimitación frente a la deitas, desde la perspectiva de la historia de la redención. El hombre es hombre en cuanto hijo de Dios que oye en Cristo el reclamo del Padre y lo asume. El hombre no es de este mundo desde el momento en que el mundo pensa de modo teórico platónico, es solamente un tránsito pasajero hacia el más allá. También considera que el humanismo de Marx no precisa de ningún retorno a la antigüedad, y lo mismo se puede decir de ese mismo que Sartre concibe como existencialismo. En grandes rasgos, en el libro El existencialismo es un humanismo, Sartre define al hombre de la siguiente manera. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Esto lo utiliza Sartre para después definir el humanismo existencialista de la siguiente manera. La unión de la trascendencia como constitutiva del hombre, no en el sentido, sino en el sentido de rebasamiento, de rebasarse a sí mismo, y de la subjetividad, en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá sobre sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal cual realización particular, como el hombre se realizará precisamente en cuanto humano. En este sentido, se nota una clara separación de lo teocéntrico, Dios como el centro de todo, con respecto a lo antropocéntrico, el hombre como el centro de todo. Sin embargo, Heidegger en una cita anterior hace una puntualización que me parece importante con respecto al cristianismo. Cito, en el sentido amplio que ya se ha citado, también el cristianismo es un humanismo desde el momento en que, según su doctrina, todo se orienta a la salvación del alma, del hombre, salus aeterna. Y la historia de la humanidad se inscribe en el marco de dicha historia de redención. Porque al final de cuentas, la teología, la ciencia, el humanismo, pertenecen a la noción de humanidad. Heidegger dice de una forma muy interesante, a mi parecer, esto. Porque eso es el mismo, meditar y cuidarse de que el hombre sea humano en lugar de no humano, inhumano. Esto es ajeno a su esencia. A partir de este punto es necesario preguntar hacia dónde se dirigen estos humanismos, por lo que me parece pertinente aclarar en palabras de Heidegger este nuevo punto de partida. El primer humanismo, esto es, lo romano, y todas las clases de humanismo que han ido apareciendo desde entonces hasta la actualidad, proponen y dan por sobreentendida la esencia más universal del ser humano, que es el humano se entiende como animal racional. Esta afirmación, desde mi perspectiva, abre la siguiente pregunta en su discurso. ¿De verdad estamos en el buen camino para llegar a la esencia del hombre cuando mientras lo definimos como un ser vivo, entre otros, diferente de las plantas, de los animales y Dios? Sin duda, ¿cómo se puede proceder así? Sin duda, como se puede proceder así, se puede disponer de ese modo hombre dentro de lo ente, entendiéndolo como un ente en medio de los otros. De esta suerte, siempre podrán afirmar cosas correctas sobre el ser humano. O sea, cualquier afirmación sobre el ser humano desde esta perspectiva va a ser cierta. Pero también debe quedarnos muy claro que procediendo así, el hombre queda definitivamente relegado al ámbito esencial de la animalitas o humanidad, aun cuando no lo pongamos al mismo nivel que el animal, sino que le concedamos una diferencia específica. En efecto, esta determinación esencial del ser humano no es falsa, pero sí está condicionada por la metafísica. La metafísica no pregunta por la verdad del ser mismo, por tanto, tampoco pregunta nunca de qué la esencia del hombre pertenece a la verdad del ser. La metafísica piensa el hombre a partir de la animalitas o animalidad y no lo piensa en función de su humanitas o humanidad en un sentido parecido.
Después de la distinción, en un discursivo sobre la posición donde se pregunta lo que es la humanidad, Heidegger dice tajantemente, el pensar, dicho sin más, es el pensar ser. El genitivo dice dos cosas. Antes, aquí me freno para especificar que para los que no sepan, el genitivo es, por ejemplo, la casa de Juan, la palabra de o la partícula de es el genitivo. El genitivo es un completo determinativo. ¿Qué significa? Determina la propiedad de las cosas. En este sentido, Heidegger lo va a explicar en dos puntos diferentes. El genitivo dice dos cosas. El pensar es del ser, o sea, en la medida en que como acontecimiento propio del ser pertenece al ser. O sea, el ser piensa, ¿no? Que esto fue desde Descartes, ¿no? Pero también el pensar es al mismo tiempo pensar del ser, en la medida en que al pertenecer al ser, está a la escucha del ser. Si hay alguna orientación psicoanalista en este lugar, creo que esto es un punto importante para manejar después, sobre todo en este sentido de la escucha, ¿no? La escucha del ser. Como aquello que pertenece al ser estando a su escucha, el ser es aquello que es según su procedencia esencial. Después define la propia palabra humano ya remite a la humanitas, la humanidad, la esencia del hombre. El ismus indica que la esencia del hombre tendría que ser tomada como algo esencial. Es una forma diferente de plantear el humanismo, ¿no? O sea, en este sentido, de la palabra como tal, pues, ¿no? Cuando se piensa la esencia del hombre de modo tan especial, esto es únicamente a partir de la pregunta o verdad del ser, pero al mismo tiempo nos eleva al centro de lo ente. Tiene que despertar necesariamente la demanda de una indicación de tipo vinculante y de reglas que digan cómo se debe vivir destinalmente el hombre que experimenta a partir de una existencia que se dirige al ser. O sea, cómo es que se debe vivir esta persona, este ser, o sea, este hombre, a partir de cuando ya se empieza a preguntar sobre su propia esencia. En este sentido, como se puede desvelar en la cita anterior, es el lenguaje el que designa el pensar y por ende la esencia del hombre. No se dice que el lenguaje sea la esencia del hombre, sino que es parte de la esencia del hombre, el lenguaje, y que necesariamente el lenguaje es parte del pensar, o pensamos con el lenguaje, expresamos lo que pensamos a partir de un lenguaje. Bueno, luego viene una parte que dice, el lenguaje es a un tiempo la casa del ser y la morada de la esencia del hombre. El pensar recoge el lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. Son más tenues que los surcos que el campesino con paso lento abre en el campo. Al moldear este texto, pensaba en terminar con la cita anterior, pero ahora que justamente lo termino, les ofrezco una disculpa por si no pude contestar las preguntas que yo mismo he formulado con respecto al título de esta mesa redonda. Y me atrevo a una más. Al cerrar a cerrar esta cita, que no es otra cosa que la invitación a leer el libro ¿Qué significa pensar? También de Heidegger. El rasgo fundamental del pensar es el representar. El representar se despliega el percibir. El representar mismo es representación, poner delante. Pero ¿por qué el pensar descansa en el percibir? ¿Por qué el percibir se despliega en el representar? ¿Por qué el sentar es representación? Con esto cierro mi participación. Estoy en tiempo todavía. Les agradezco mucho. Espero que haya abierto algunas preguntas que ya se contestarán a su debido tiempo en medida de las posibilidades. Le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Un gusto a todos y cierro mi micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Isco. Y sí, destapaste muchas preguntas. Clau, adelante. Ok, pues voy a compartir mi pantalla.
Muchas gracias, Juanjo, por haberme invitado a esta mesa redonda y espero igual generar algún análisis, algo con la presentación que les voy a hacer. Y pues en esta oportunidad, voy a presentar. En esta oportunidad hablaré brevemente de la experiencia que tenemos un colectivo de maestras en el ámbito de la educación inicial y preescolar que hemos construido a lo largo de 8 años y que se suma a una propuesta alternativa, es decir, que no está inscrita en el modelo oficial, para ofrecer una educación basada en el respeto y el cuidado emocional, y este espacio se llama Hojita de Limón. Habernos autoidentificado dentro del universo de la educación alternativa nos ha colocado frente al reto de crear un espacio que integre enfoques y modelos que efectivamente ofrezcan una diferencia sustantiva a lo que el sistema oficial ofrece. De tal suerte que en estos 8 años hemos retomado de aquí y de allá para crear un marco congruente que en nuestra experiencia ha dado como resultado un espacio de convivencia amable y seguro para que niños y niñas converjan y vivan una infancia como debería ser vivir la infancia, feliz, gozosa y plena. Y hablando del modelo o el enfoque pedagógico humanista, nosotras retomamos 3 de los principios fundamentales del mismo. El primero, la singularidad que considera al ser humano como único e irrepetible. En este sentido, en Hojita de Limón, nuestra misión tal cual es conocer, respetar y valorar a cada uno de los niños y las niñas desde su ser espiritual, personal, social y cultural, escuchando sus necesidades y privilegiando sus intereses, capacidades, habilidades y destrezas a través del principio lúdico para enriquecer sus aprendizajes. Pero ¿cómo se traduce esta misión en los hechos? La base para que la infancia de estas edades tan tempranas sienta seguridad en un espacio distinto al hogar es llegar a un lugar donde se le conozca y se le respete en esta unicidad, en esta originalidad, donde la idea no sea encajar y modelarse a como los demás son, sino que se sientan libres de expresar su singularidad y fortalecer con ello su identidad personal. Cuando llegan a Hojita, nosotras intencionalmente generamos un acercamiento profundo con cada uno y una de ellas. Nos acercamos de manera genuina, en lo genuino que ellos y ellas son. Sabemos y entendemos que no son un número más en la matrícula y sabemos que cada quien tiene un ritmo en sus procesos. Fundamentalmente vamos logrando estos acercamientos cuando en lo cotidiano les escuchamos activamente, los miramos a los ojos para dialogar siempre en horizontalidad. Les escuchamos en sus expresiones emocionales, llantos, enojos, las tal llamadas pataletas, sabiendo que lo que hay detrás es importante para ellos y ellas, que las razones que tienen para llorar, gritar y enojarse son valiosas y que están bien. También lo logramos cuando en el juego no dirigido, donde nosotras nos dejamos llevar, nos ponemos a su disposición, vemos muchas de sus expresiones espontáneas en el mismo juego. Lo logramos también platicando constantemente y continuamente con sus padres y madres para saber qué procesos viven en casa y que esto nos ayude a entender mejor tal o cual comportamiento o actitud. Como maestras, hemos estado conscientes que fortalecer nuestra empatía es un prerequisito para generar esa conexión profunda. Lograrlo no es fácil porque ha requerido que nos replanteemos nuestras posturas autoritarias como adultas, que rompamos con las concepciones y visiones tradicionales acerca de la infancia y de paso nos ha invitado a echarnos un clavado a mirar y sanar nuestras propias infancias. El principio de la autonomía, desarrollando en el estudiante la capacidad de elegir y hacer con responsabilidad. Para generar la autonomía, primero que nada partimos del hecho de que cada quien tiene sus procesos y sus ritmos. Suponer que por estar en determinada edad deban lograr tal o cual competencia no hace más que forzar y dañar esa anhelada autonomía. Lo anterior nos ha invitado a liberarnos del hecho de que como maestras siempre tenemos algo que enseñar. Hay otros espacios en los que se espera que transitar de maternal a preescolar supone que niños y niñas deban hablar bien,
conocer los colores primarios, haber dejado el pañal, vestirse solos, entre otras cosas. Y que transitar de preescolar a la educación primaria supone que sepan leer y escribir su nombre, contar del 1 al 50, o que conozcan las formas geométricas básicas, que sepan compartir y pedir las cosas por favor. En Hojita de Limón no es así. Como les repito, las maestras nos hemos liberado de ello y a cambio realizamos rutinas y dinámicas que potencien su maduración, ofreciéndoles materiales, espacios, actividades y experiencias diversas que en su conjunto les sean significativas. Ofrecer un espacio que alimente su deseo innato de conocer, explorar y aprender es la apuesta que nos hemos hecho. Respetar que cada quien madurará y decidirá qué y cuándo aprender. Es un derecho que tienen sobre sí mismos y nosotras nos colocamos en un papel secundario como guías, como acompañantes y facilitadoras respetuosas de estos procesos. En conclusión, niños y niñas son protagonistas de sus propios procesos. Cuando las niñas y los niños crecen en un ambiente de libertad de decisión, en ese mismo acto conocen las consecuencias naturales de esa elección. Cuando deciden quitar un juguete a un amigo reiteradamente, es posible que ese amigo ya no quiera seguir jugando. Ambos asumirán la consecuencia de que el juego entre ellos se terminó. Nosotras como adultos podemos proveer información de que algunas decisiones implican un riesgo. Por ejemplo, subir a un banco sin sostenerse puede provocar una caída, dejar de comer el almuerzo puede provocar que tengan hambre después, no prestar un material puede provocar el descontento de los amigos. Pero la responsabilidad de esa consecuencia natural será vivida en sus propios cuerpos y nuevamente serán libres de aprender de esa experiencia. Por último, el principio de la apertura, utilizando la comunicación y el diálogo como herramientas eficaces para una sana convivencia, construyendo una cultura de paz y fortaleciendo la democracia como modelo de sociedad. La resolución no violenta de conflictos es un quehacer del día a día. No es de extrañarse que en medio de una actividad que esté plenamente divertida nunca falte la tensión y los conflictos. Cuando eso pasa, nos acercamos y fomentamos el diálogo. Les pedimos a cada una de las partes que hablen y a los demás que se escuchen. Muchas veces, y dependiendo de la intensidad del evento, antes de llegar a ese diálogo es necesario dejar fluir las emociones. Es decir, si alguien quiere llorar o estar solo, es lo que simplemente necesita y está bien, hay que dejar que así sea. Tomar conciencia de las emociones y descubrir formas para regularlas es un camino que ha ayudado a que las personas alcancen la armonía y sabemos que esto es fundamental para enfrentar los retos de la vida. En Hojita contamos con algunos recursos que nos han ayudado a que el tránsito por estas emociones sea más llevadero. Nos ha ayudado varias opciones que tenemos en el botiquín de las emociones, frascos de la calma, aromaterapia, muñequitos quitapesares, piedras bañadas de magia, aceites para masaje, yoga, meditación. Cada quien elige cuál es su mejor alternativa para lograr autorregularse. Una vez que ya haya disposición, entonces sí, los llamamos al diálogo. Pedimos que hablen por turnos, que se escuchen, que veamos el argumento de cada quien para llegar a un entendimiento, que juntas y juntos lleguen a una alternativa de solución que contente a todas las partes. A veces se logra, otras en alguno de los niveles se logra, pero sabemos que es un quehacer del día a día, que con paciencia y convicción nos va a ayudar a construir una sociedad efectivamente justa e igualitaria. Quiero cerrar mi intervención con un aspecto fundamental. Esta educación centrada en el ser también incluye a quienes estamos colocadas como facilitadoras o como denominadas maestras. En Hojita de Limón ha jugado un papel fundamental en el espacio de autocuidado y cuidado colectivo. La organización Consorcio Oaxaca son quienes nos ha facilitado este espacio y en sus palabras significan procesos de reconocimiento de nosotras mismas y de los otros y de nuestras necesidades, emociones y relaciones. En este sentido, son procesos de diálogo constante, en donde la capacidad de escuchar y de escucharnos es fundamental para la toma de decisiones y acciones necesarias para hacer y hacer aquello a lo que nuestro cuerpo y las dinámicas colectivas nos mueven. Este espacio de autocuidado, en conclusión, nos ha traído un bienestar que conscientemente nosotras hemos buscado y que redunda en todos los demás aspectos de nuestra vida
incluido, claro, el espacio laboral. Quizás haya más que decir sobre el modelo humanista y de cómo Hojita pueda o no retomar parte de este enfoque, pero a grandes rasgos es lo que podemos decir. Y no sé cómo esté de tiempo, Juanjo, quizás pueda pasarles un pequeño video con una recopilación de fotos de lo que hemos venido realizando a lo largo de estos 8 años y que podamos seguir haciendo, ¿no? En adelante. Súper bien, Clau, tienes 5 minutos. Ah, perfecto. Entonces, bueno, voy a compartirles ¿sí se ve bien? Sí, ¿verdad? Mi pantalla sí se ve bien. ¿O no? Sí, Ah, tu pantalla se ve bien. Ajá. Ah, nada más que no vemos el video. Pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Si tus ojos no quieren ¿Clau? mirar la tristeza que Es que nos quedamos en la pantalla de tu presentación. siguen en la pantalla de mi presentación. A ver, permíteme entonces. Ah, Déjame dejar de compartir y voy a compartir otra pantalla. A ver, ahí. ¿Ahí? ahí está, sí, ya. Perfecto. Ok, lo vuelvo a iniciar. Estas cuestiones técnicas, yo también estoy divorciada de ellas. Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor, pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Si tus ojos no quieren mirar la tristeza que viene y va, pide alguna estrella que te lleve a un lado a soñar. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Hoy Pachamama te quiero cantar, en tu casa me quiero quedar, para que me enseñes y me guíes hacia la verdad. Toma mis manos y toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración. Levanta tu vuelo que en el cielo te sonríe el sol. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Yo canto a la vida para que no muera, yo canto a su fruto para que florezca, yo canto a los sueños dormido y despierto, yo canto y cantando sigo resistiendo, yo canto a la vida para que no muera, yo canto a su fruto para que florezca, yo canto a los sueños dormido y despierto, yo canto y cantando sigo resistiendo. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor, pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Toma mis manos, toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración. Levanta tu vuelo que en el cielo te sonríe el sol. Pues bueno, esa sería básicamente mi intervención. Muchísimas gracias y también al rato que surjan las dudas, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, Clau. Link Guillermo, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias
licenciado Juan José, por la invitación. Y además, felicitarlo porque creo que con esto está conformando algo así como un caleidoscopio, habiendo escuchado las intervenciones muy fantásticas, de alta calidad de mis compañeros. Espero yo pues aportar también mi pedacito de vídeo para que vaya de color para conformar este caleidoscopio. Iniciaré mi intervención planteando la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un ser humano? Personalmente, al tratar de incursionar en este tema del humanismo, me aparecieron de manera ineludible dos concepciones del hombre. La primera, el hombre como depredador de especies y del hombre mismo. Guerras, esclavitud, odio, muerte, feminicidios, ambición, violaciones, abuso. Y por otro lado, el hombre como creador, como prócer de vida, amor, generosidad, cooperación, altruismo, heroísmo, compasión. Decía Einstein, la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil. Fíjense, pasados 3 años de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues postuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estaba la humanidad en un momento terrible, todo el mundo impactado por esa guerra, por los campos de concentración, ciudades destruidas, mujeres que llegaba un ejército, fueron violadas, llegaba otro y violadas, niños huérfanos, en fin, una cosa, un dolor enorme para toda la humanidad. Y en ese contexto surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primer artículo, y nada más voy a citar dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Un ideal fantástico, una utopía que debemos de perseguir, o que estamos persiguiendo, y bueno, ahí está. Libres e iguales, dignidad y derechos, razón y conciencia. ¿Qué significa para mí, qué significa para ti que seamos libres, que seamos iguales? ¿Qué significa ser un ser humano? Actualmente estamos viviendo pues, una terrible descomposición social, violencia, nuevamente feminicidios, asesinatos, en fin, cosas terribles, ¿no? Y estamos ante un inminente desastre ambiental. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Si me permiten, bueno, voy a comentar rápidamente, voy a contar una historia que seguramente ya conocen muchos de ustedes, de 2 hermanos, hijos de un poderoso narcotraficante. Los entrevistan, al primer hermano lo entrevistan, está en la cárcel, precisamente por narcotráfico, y entonces le preguntan, ¿cómo es que tú estás en este punto de tu vida? ¿Por qué? Y le contesta este hermano, le dice, ¿tú sabes quién es mi padre? Sí, sí sé quién es. Pues, ¿qué otra opción tenía? Van con el segundo hermano y es un arquitecto exitoso, generoso, altruista. Le dicen, ¿cómo es que tú estás en este punto de tu vida aquí? Y le contesta, ¿tú sabes quién es mi padre? Sí, claro, sí sé quién es tu padre. Pues, ¿qué otra opción tenía? Como seres humanos, nacemos con opciones, tenemos opciones, tomamos decisiones, tenemos libertad de elegir. Claro que nuestra libertad está condicionada. Como seres humanos tenemos capacidades extraordinarias, pero las tenemos que cultivar. Nacemos con la capacidad de caminar erguidos, pero no nacemos caminando. Tenemos que aprender a caminar.
Nacemos con la capacidad de hablar, pero no nacemos hablando. Tenemos que aprender a hablar. Nos vamos convirtiendo en seres humanos y para ello necesitamos a otros seres humanos. Dependemos necesariamente de otros seres humanos. Recordemos brevemente esos casos denominados como los niños salvajes, en particular el caso más documentado de Víctor de Aveyron, de 1790 aproximadamente. Bueno, cuando lo pudieron detener o, digamos, capturar, porque pensaban que era un animal, pues caminaba en cuatro patas, saltaba tremendamente, corría velozmente, gruñía, mordía. En fin. Esas dramáticas historias de los así denominados en su momento niños salvajes nos demuestran que necesitamos necesariamente a otros seres humanos para irnos convirtiendo en humanos. Somos interdependientes y vivimos en una interacción. Dependemos unos de otros y nos afectamos mutuamente. Ciertamente tenemos libertad, como platicaba un momento antes, pero es una libertad restringida, condicionada, ¿no? Factores como el país, que no elegimos, ¿no? El país, la familia, las características personales, la condición social, el acceso a ciertas oportunidades, nuestro mismo pasado. Todo eso condiciona nuestra libertad de elegir. Sin embargo, ¿qué hacemos con esto que nos ha sido dado? Tenemos, sí, estos factores que nos limitan, pero ¿qué hacemos con ellos? Es importante señalar lo siguiente. Somos perfectamente capaces de trascender los límites que tenemos. Simplemente voy a mencionar dos casos, puros nombres, para muestra, no un botón, dos botones. Don Benito Juárez, benemérito de las Américas, y Helen Keller. Tenemos poesía, tenemos música, literatura, ciencia, filosofía, mística. Todos ellos son fuentes donde nos podemos inspirar para vivir mejor. Somos seres biopsicosocioculturales y yo compartiría, junto con la licenciada Claudia, espirituales. Espirituales no en términos de alguna religión, espirituales porque tenemos la capacidad de entrar en contacto con lo infinito, con lo divino, con lo sagrado que está en nuestro propio cuerpo, que está en un árbol, está en el agua, en la mujer, en el hombre, en toda la tierra. El día de hoy, y quiero agradecerle aquí a mi amigo Eusebio, que me dijo, le platiqué una experiencia que tuve el día de hoy, y me dijo, pues, a ver si la puedes platicar. Fui a lo de la vacunación, lo digo brevemente, pero formados como estábamos, había un ambiente de bondad, de esperanza, impresionante. Impresionante entre los que estábamos formados, los adultos mayores, impresionante de quienes atendían. Más que un orden había se respiraba esa bondad, se respiraba, no nos conocíamos, pero ya nos conocíamos, con solo vernos. Estábamos unidos todos, éramos lo mismo, unos y otros. Es una experiencia, yo diría aquí, de lo divino, de lo infinito. Lo compartimos y éramos otra cosa en ese momento. Facundo Cabral decía, yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Para ir cerrando mi intervención, retomaré los pensamientos con los que inicié. Einstein decía, la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil. Y retomando,
el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Libres e iguales, dignidad y derechos, razón y conciencia. Libertad, igualdad, dignidad, razón, conciencia, se ejercen. Nadie, por más que desee, nos lo puede otorgar. Y finalmente, para cerrar, pues, otra pregunta, igual que inicié. ¿Qué historia vamos a escribir y a compartir a lo largo de este corto tiempo de nuestra existencia? ¿La de negatividad, llena de odio, de resentimiento, de envidia, celos? ¿O vamos a crear cada uno de nosotros una historia verdaderamente humana, de expresión de generosidad, de amor, de cooperación, de creatividad, de esfuerzo? Un universo amigable u hostil, depredadores o creadores de vida. Esa es nuestra libertad. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lick. Yo creo que es bien importante todo lo que comentaron. Sin duda desata muchísima reflexión. Entonces, ahora sí me gustaría, si a través del chat o alguien que guste abrir su micrófono, quiere compartir algún comentario, quiere preguntar directamente a alguno de los A mí me gustaría. panelistas. Adelante, maestro Valentín. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los panelistas y a ti, Juan José, porque es un motivador de todo esto, ¿no? Antes que nada, quiero decirles, yo soy docente y si vuelvo a nacer, volvería a ser docente. Para mí, en todos estos años que tengo, siempre he manejado maestro, docente, facilitador, agente educativo, ¿no? Yo siempre he dicho que, como le denomine, este individuo tiene que tener obligatoriamente conocimientos filosóficos, a como dé lugar. Pero no a todos les gusta la filosofía, ¿no? Les han enseñado que es muy, muy complicado. Yo siempre he sostenido, he apoyado que cualquier propuesta educativa, desde cualquier reforma que proponga cada sexenio, debe tener tres aspectos: la estructura lingüística, la estructura metodológica y la estructura psicológica. Aquí vemos que hay una propuesta en donde el enfoque es humanístico. Qué interesante, ¿no? Porque propone cosas que las teorías o las técnicas tradicionales no lo hacen, ¿no? Hojita de papel, que por cierto, me gustaría que me dijera por qué hojita de papel. No sé si hojita de papel se acerque o la escuela Montessori también se acerque, pero no, hay características semejantes, ¿no? Con la escuela Montessori. Pero yo lo que veo es esto: cuando vemos esas tres estructuras, por ejemplo, la psicológica, es precisamente ver que esa propuesta metodológica tenga sustento y descubrir qué sustento, ¿no? Porque hay propuestas que tradicionalmente en años anteriores nomás se enfocan al empirismo, ¿no? Eso de que la letra con sangre entra, acuérdense, ¿no? Y después, bueno, viene los más enfoques racionalismo, donde le dan más fuerza al pensamiento, ¿no? De ahí vienen estas preguntas donde se ve, yo siempre lo he dicho, yo soy un seguidor, porque mi enfoque fue ese cuando yo hice una licenciatura, Piaget, epistemólogo, ¿no? Todos decían que era psicólogo, pero era epistemólogo porque a él le gustaba mucho el origen del conocimiento y estudió mucho al niño. O sea, cómo el niño aprende.
¿no? Y qué tanto aprende, ¿no? Y entonces él veía precisamente esa situación psicológica en el niño, ¿no? Muchos pensaban que el niño a partir del preescolar ya aprendía a leer y escribir. No, es antes de maternal. Inclusive hay muchos que tienen propuestas donde dice, se aprende desde que está embarazada la mamá del niño, desde ahí está el aprendizaje. Y efectivamente así es, ¿no? O sea, hay que conocer muy bien la propuesta psicológica de las teorías educativas, ¿no? Y por el otro lado está la estructura lingüística. Ese es emocionante porque hay quienes dicen, ¿qué se da primero, el lenguaje o el conocimiento? ¿No? Y están, por ejemplo, acá, en esta cuestión de la estructura lingüística, yo apoyo mucho porque yo lo he trabajado, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento del niño? Pues es a través de cómo se le ha proporcionado a través de la interacción social, cómo se le ha proporcionado esta cuestión de aprendizaje, no solamente es en la escuela, sino es fuera de la escuela, ¿no? Y yo le he dicho, hay 3 componentes que el niño tiene. El componente fonológico es donde está registrando todas los fonemas, los sonidos, ¿no? Del abecedario, y desde ahí se va al sintáctico, donde el niño está aprendiendo las reglas, y al combinar las reglas, bueno, forma de consonantes y vocales, forma sílabas, y de sílabas pasa a palabras, y de palabras pasa a oraciones, y así, ¿no? Se vuelve narrativo el niño posteriormente, ¿no? Pero después viene el componente más importante, el semántico. O sea, cómo el niño está dándole el significado y el significante a las cosas. Yo lo decía a veces en las pláticas que tengo con compañeros, simplemente con decir amor, cómo nosotros, fíjense bien, porque si le preguntamos a un niño, a ver, una mesa, inmediatamente dice la mesa de mi casa, la mesa de mi escuela, ¿no? Porque es tangible y lo ve. Pero hay cosas que no son tangibles y que a medida que va creciendo las tiene que aprender, como es la cuestión de las matemáticas, ¿no? Entonces entra, por ejemplo, la palabra amor, pues según como nos haya ido, según como nos hayan enseñado en casa, fuera de casa, así tenemos el concepto de amor. Pero es algo que no se toca, no se ve, y lo hemos ido construyendo, pues precisamente a través de significados y significados. Y después viene lo pragmático, ¿no? O sea, cómo aplicamos esto a nuestra vida cotidiana. Y bueno, y el componente más, que yo les decía metodológico, es a veces los problemas de aprendizaje no se dan solamente por el niño, sino se dan por las fallas metodológicas. O sea, el maestro desconoce ese proceso de los niños, como hace rato lo dijo la compañera psicóloga, ¿no? ¿Sí? Eso de ser autónomo, independiente al niño, pues es porque todo el mundo quiere que tengamos hijos o tengamos alumnos o niños y niñas creativos, productivos, ¿no? Que de alguna manera vengan a beneficiar y a cambiar su entorno, ¿no? O sea, es excelente, a mí este enfoque humanista, de veras, es excelente, a mí me gusta mucho. Y por el otro lado, bueno, yo quisiera decirles a ustedes que hagamos más talleres de estos, porque invitemos a más personas, porque es una forma nosotros de cambiar esos modelos educativos que subyacen actualmente, pero en el fondo no trabajan la autonomía ni tampoco la reflexión de lo que el niño maneja o toca o es objeto de conocimiento, ¿no? Porque tenemos que hacer sujetos no solamente creativos, sino también sujetos pensantes, ¿no? Y bueno, pues gracias por la oportunidad que me dieron. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Y sí, de hecho mañana le voy a echar una llamada que tiene que ver con esta propuesta que hace. Clau, ¿quieres comentar algo sobre lo que comenta el maestro? Y también esta pregunta de ¿por qué hojita de limón? Es buena pregunta. Bueno, pues responderé lo demás. Más bien estoy de acuerdo en lo que estaba comentando
comentando, más bien la respuesta a por qué es hojita de limón, pues nace de una asamblea de niñas y niños. El proyecto inicialmente se llamaba Shali, Espacio Cósmico, era un proyecto que lideraba otra compañera que después desertó y el grupo de maestras que estábamos nos dijo, pues ustedes quédense con el proyecto, continúenle si quieren, pero nosotras, yo me retiro y me retiro, digamos, un poco como con el nombre, ¿no? Entonces las familias que ahí estaban todavía en ese entonces, pues decidieron continuar con nosotras, nos movimos despacio y teníamos niños y niñas de edad preescolar, maternales y preescolares, ¿no? De ese entonces, y entonces pensamos que una buena idea sería hacer una asamblea y preguntarle a las niñas y los niños cómo querían que se llamara ese espacio. Entonces surgieron un montón de nombres, desde la escuela de los caballitos hasta la escuela de las cacas y los mocos y hojita de limón, ¿no? Salió también por allí y pues en una votación dijimos, bueno, para registrar creo que será mejor poner hojita de limón AC. Entonces, así fue como surgió el nombre. Qué padre, qué padre. O sea, yo le decía a Clau cuando la conocía que ver que estos espacios existen, que no solo son propuestas teóricas, digo, abre el mundo, ¿no? Bueno, me voy a permitir hacer una pregunta. A Isco es para los tres, pero me gustaría escuchar primero la respuesta de Isco, que es algo que implícitamente o más explícitamente cada uno de ustedes comentó. La relación del humanismo, en tanto que la persona vinculándose con un mundo, con otras personas. Me gustaría, Isco, ¿cómo entiendes eso hoy? O sea, la vinculación de una persona con lo otro, con lo que está más allá de sí mismo hoy. Listo, no encontraba quitar el silencio. Pequeñas fallas, ¿no? Bueno, creo que, bueno, desde lo que hablé, creo que, bueno, para empezar, ciframos el pensar, luego el lenguaje, pero el lenguaje, pues, básicamente tiene que ver con una comunicación, ¿no? Y tiene que ver con la escucha. Básicamente, creo que o sea, pues, la escucha en el otro, ¿no? O sea, al final de cuentas, el lenguaje no es hacia sí mismo, o sea, pensamos a partir del lenguaje, pero el lenguaje no fue hecho solamente para pensar, pues, ¿no? Sino es para transmitir. Y en ese sentido, pues creo que tiene que ver justamente lo que dije de la escucha, pues, ¿no? En esta parte de que eh, te lo quiero leer porque creo que contesta muy justamente lo que trato de decir, ¿no? Claro, dice, como aquello que pertenece al ser estando su escucha, pensar es aquello que es según su procedencia esencial. Al final de cuentas, en este sentido del humanismo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la sociedad actual, ¿no? Del neoliberalismo. Usualmente se está vendiendo la idea de suplir necesidades, ¿no? Como por ejemplo el teléfono, las redes sociales, estos nuevos avatares que aparecieron, pues. O sea, me sorprendió hace unos días que vi que hay un avatar que ya le puedes comprar ropa, ¿no? Ropa virtual a un personaje virtual. O sea, esta demasiada virtualidad está haciendo que se rompa el diálogo, que creo que tiene que ver justamente con lo que preguntas, ¿no? Con el otro. O sea, en esta fractura del diálogo las personas quedan solas y procurando satisfacer necesidades virtuales, ¿no? Tanta virtualidad hay que ya creamos un personaje que es como nosotros para expresarnos desde él en un mundo virtual. Esta pandemia ha aumentado un poco eso, pues, ¿no? Ya no hay una comunicación, ya un diálogo. Aún el diálogo, este diálogo que estamos teniendo, esta conversación que existe en este momento, es una conversación no directa, puede ser adyacente, al lado, pues, ¿no?
O sea, yo le estoy dando en este momento un aparato, ¿no? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué implica hablar con el otro? Con el otro implica no solamente emitir sonidos, ¿no? Sonidos con cierto orden que trata de expresar ciertas ideas que el otro a su vez trata de expresar y de entender, ¿no? Al final de cuentas también existe un corpus en el que como sociedad nos movemos, ¿no? Un corpus de palabras, de lenguaje, de lugares típicos, por ejemplo, tú, etcétera, no sé quién, trabajan en tal lugar. A los dos les gusta tal deporte, ¿no? A los tres, a los cuatro. Siempre hay puntos donde se conectan. Y creo que eso es lo que tiene que ver, o sea, con el otro. Pensar otro es hablar con el otro y escucharlo, ¿no? Básicamente, pues, creo que es eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, me dejas pensando un buen en el Homo Videns de Sartori, donde en los 90 él decía, yo me atrevo como a decir que en unos 10 años cada familia tendrá un ordenador en su casa, ¿no? Y en los 90 era impensable, pero él decía en algún momento, pero a fin de cuentas, aunque hay una comunicación digital, uno siempre termina solo frente a un ordenador. Y digo, hoy, la verdad, lo pienso mucho, o sea, no sé qué tanto lo comparto porque creo que eso, el lenguaje y el diálogo, sí alcanza a romper eh, pues como esa frialdad, no sé cómo llamarlo, como esa este, distancia. El diálogo nos acerca, o no sé si esto es más una esperanza también que una observación, pero concuerdo con lo que dices, ¿no? Donde se rompe el diálogo, el sujeto se queda solo. Yo creo que, bueno, en ese sentido yo lo defino como, gracias, o sea, en un sentido barroco, bueno, viene desde el barroco el término, pero es como actual y virtual, ¿no? O sea, al final de cuentas, la virtualidad es una comunicación que se puede guardar, que se puede, no sé, como decías al principio, grabar una conversación, analizarla con más calma, ¿no? Pero le quita esta actualidad al evento del diálogo, pues, ¿no? Y el diálogo se tiene que, que mover en el presente, pues, ¿no? Un diálogo es ahora, ¿no? O sea, es actual, pues, porque el lenguaje, el pensamiento le concierne al presente, pues, ¿no? O sea, aunque esté anclado en el pasado y aunque esté proyectado hacia el futuro, ¿no? Al final hay una parte donde decía de Heidegger que es como poner delante, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, pero estamos en el presente, somos actuales, respiro, bebo, como, ¿no? O sea, hay una existencia que es tangible, aunque como sea, pues, ¿no? O sea, independientemente de eso, como lo que leí hace rato, o sea, no importa si eres cristiano, musulmán, no importa si crees en la ciencia, si no crees, si tienes un Dios, si no lo tienes, no importa si lees, si no lees, no importa si los actos en sí mismos, no creo que te hagan humano, creo que te hace humano pensar, te hace humano estar aquí, ¿no? En acto. O sea, buscamos una trascendencia así. Sartre ubica la trascendencia no en un sentido teológico, sino en un sentido antropocéntrico, pues, ¿no? Pero aún en ese sentido, en este sentido existencialista, trascender es como dejar algo de ti, comunicar algo, pues, ¿no? Creo que en eso se podría definir comunicar, ¿no? Y en el diálogo, pues es actual, es en el acto mismo, ¿no? Cuando dices, Sabines alguna vez dijo, ¿no? Y lo cito en ese sentido, ¿no? Sabes manejar, a un lado de tus gentes y las mías, dije, ya es tarde, y tú sabías que decía te quiero, ¿no? Por supuesto, hay un lenguaje, un corpus, un metalenguaje que se manifiesta a través del diálogo y platicas con alguien y ese diálogo dice más cosas, pues, ¿no? Aunque al final de cuentas, como dice el psicoanálisis, pues realmente lo que dices y lo que son cosas diferentes y viceversa, ¿no? Lo que digo y lo que entiendes.
Pero hay algo, hay una zona donde se da esta comunicación, aunque no podamos expresar lo que exactamente queremos decir. Y creo que eso es lo importante, lo humano en el diálogo. Eso es lo importante en la otredad, ¿no? En ver en el otro, pues, ¿sí? Gracias. Y sí me acuerdo, no sé si era Serrat o alguien Quería, que quería comentar comentaba algo, José. que dice que en un concierto veía a estas personas que están grabando, ¿no? O sea, van al concierto y están grabando y le decía a uno de ellos, oye, ¿no prefieres verlo en vivo? ¿No? En vez de registrarlo, ¿no? Bueno, nada más, no sé, maestro, ¿me permite dar la palabra a Adri, que tiene la Sí. mano levantada, y luego maestro Valentín, por favor? Adri, adelante. Ya, hola, buenas noches. Está muy interesante el tema y referente a lo que mencionaba Squad, sí es preocupante ahorita la situación que estamos viviendo, porque la tecnología se nos está adelantando, ¿no? Estamos inmersos en una tecnología y desde los niños lo vemos, ¿no? Antes, ¿qué podía un niño agarrar un celular o una computadora, una tablet para poder tomar su clase o saber algo de eso? Ahorita los niños nos la ganan y nos la llevan por delante. Y ese diálogo se está perdiendo. Ese diálogo entre compañeros que había antes se está perdiendo, porque ahora las maestras ingresan a la plataforma o a las clases y solamente se preocupan en dar su clase. No se preocupa cómo están los niños, si platicaron entre sus compañeros o algo así. Ya esa parte se está perdiendo, esa parte humanista la estamos perdiendo por querer abarcar los contextos educativos y los del programa que nos están jalando, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que recuperemos el humanismo, que veamos desde qué enfoque y la educación no sea tan rígida para poder llegar a tener un poco más de aprendizaje humanista, ¿no? Porque lo estamos perdiendo, yo siento que lo estamos perdiendo, la tecnología nos está rebasando. Gracias. Gracias, Adri. Adelante, maestro Valentín. Sí, nada más comentar, mira, cuando las propuestas o teorías educativas anteriormente, en lo que es el primer año y segundo año de primaria, y ahí están, ¿no? Los libros de texto, en donde le daban una gran importancia a que el niño pudiera escribir y hablar bien, ¿no? Y ahora con la pedagogía crítica, ahora se trata de que en el primer año y segundo, el niño se comunique. Es lo más importante, la comunicación. Y así debe de ser. Ya en el tercer año es donde le empiezan a trabajar ya la cuestión de estilo y las reglas de cómo debe de escribir. O sea, lo más importante en el alumno ahora, en los primeros años de primaria, es que el niño se comunique, ¿no? A través del diálogo, a través de la interacción, pero también no olvidemos, hay un lenguaje internalizado, ¿no? Muchos de nosotros a veces les decimos, a ver, párate, niña, niño, y explícanos. Y no tienen las destrezas, las habilidades, las herramientas para poder expresarse. Pero si le damos una hojita y le decimos, a ver, en esa hojita escribimos, nos puede hasta escribir hasta un libro, ¿no? Ese es el lenguaje internalizado, ¿sí? Entonces, no olvidemos que hay un lenguaje internalizado, porque a veces creemos que los que hablan mucho y correcto son los que más saben, y no es cierto. Hay personas que no les gusta hablar, o sea, la expresión oral, pero el lenguaje intrínseco que tienen, pues es a lo mejor hasta mejor que el que habla, ¿no? Y esto es lo que quieren las propuestas bajo la didáctica crítica, que desarrollen ambas cosas, ¿no? Por eso anteriormente, yo le voy más a la cuestión anterior que a la cuestión de las redes. Anteriormente, para titularte tenías que hacer un informe recepcional o una tesis, lo que sea. Era de bajar de la cabeza a
lápiz al papel y no era fácil. Por eso muchos no se titulaban. Y ahora, pues en las redes hay mucha información y ahí puedes crear hasta tus tesis, pues, ¿no? O sea, no le da la facilidad de manejar ese lenguaje internalizado, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestro. Pepe comenta en el chat, igual ya existía el Tamagotchi, partiendo de que somos diagonal, existimos a partir de un otro, y por supuesto que nos construimos a través del lenguaje para existir. Me parece interesante el comentario de Iscoar en esta despersonalización o deshumanización para ser un alguien virtual, que colocándolo en el hilo histórico, entre paréntesis sociopolítico, en el que nos encontramos en la actualidad, es la manera de existir. No podemos comparar la frialdad de las pantallas con la calidez que da la interacción humana. Algo ha pasado históricamente desde que hay carreras y ciencias de humanidades. Si bien ya lo decía Guillermo, tenemos que aprender a ser humanos. Grande la y los ponentes, dice. Estoy totalmente de acuerdo. Adri, tienes levantada la mano. Adelante. Hola. Pues me quedé pensando igual en lo que decía Iscoat sobre esto último, que sobre la tecnología y todo esto, y me preguntaba también hasta qué punto como educadores somos capaces de escuchar, ¿no? Y de qué forma escuchamos, desde qué discurso nos planteamos también para la escucha, ¿no? En el sentido de que parece que el humanismo empieza a tomar las formas de los discursos de las personas que toman mano de él, ¿no? Y entonces me pregunto qué es lo que hacemos, ¿no? Para poder escuchar desde esta postura humanística o no humanística, ¿no? Al otro. Y ahora que estamos hablando de esto de la tecnología y todo, pues la situación por la que estamos atravesando no solo tiene que ver con la introducción de la tecnología, ¿no? Sino parece que, eso estuve pensando hace rato, ¿no? Parece que estamos un poco ocupados en proteger la vida, ¿no? En protegernos de un virus, de una pandemia, de tantas cosas que están alrededor y parece que nos olvidamos que hay pequeños seres ahí, ¿no? Del otro lado de las pantallas, niños, adolescentes que la están pasando realmente mal y no por la tecnología, sino porque creo que también como adultos estamos dejando de escuchar, es decir, estamos un poco ocupados en salvar la vida, ¿no? Por una cuestión así un poco drástica, pero creo que en el fondo es eso, y creo que dejamos de escuchar y dejamos de escuchar a niños y adolescentes, y creo que le están pasando realmente mal, no por la tecnología en sí, sino porque ya no son escuchados, ¿no? Entonces me pregunto, bueno, ¿de qué forma podríamos tomar esta idea de humanismo, ¿no? Desde una postura que me permita escuchar al otro, ¿no? Escuchar al otro no desde esta relación de poder que a veces tenemos como docentes, ¿no? Que como decía la persona que participó antes, Tocaya, por cierto, ¿no? Que hay este interés de terminar los programas, de cumplir con cierto mandato, ¿no? Pero en el fondo, pues parece que estamos olvidando la escucha y el habla, ¿no? Porque también es algo de lo que realmente tampoco se habla tanto, ¿no? A pesar de que estamos muy preocupados, pues tratamos de no pensar en ello, como si con eso desapareciera, ¿no? Entonces parece que este diálogo de lo que está sucediendo, de lo que es actual, está quedando como oculto, ¿no? Y eso me preguntaba, bueno, eso vino a mi mente cuando escuché a Iscoal hablando de la tecnología. Y gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de los panelistas quiera comentar algo. Isco, adelante. Y luego Clau, Sí, por yo. favor. Bueno, si gustas, puede participar Clau primero. Ya luego sigo yo, porque ya hay mucho. Pues, Bueno, gracias. No,
Solamente quería como complementar el comentario que estaba haciendo Adriana hace un ratito acerca de dejar de escuchar y que esto, bueno, creo que se ha como llevado al extremo, pues, en esta situación de la pandemia, de que las niñas y los niños están frente a una pantalla, con todo lo que significa estar en una sesión de Zoom y entender que no están ahí, que están y no están sus compañeros, ¿no? Que están y no está la maestra o el maestro, y que finalmente, pues a mí más bien, más que responder, creo que es otra pregunta que pongo así sobre la mesa. Nosotros obviamente no trabajamos, estamos trabajando presencialmente con las medidas y bla, 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 pero no concebimos la virtualidad para niñas y niños de 1 a 5 años, ¿no? No es posible, porque el contacto, el vínculo es primordial, es lo que hace, ¿no? Nuestro quehacer. Y pensaba, pero tengo una hija de 10 y una hija de 17 y veo, como decía bien Adriana, la está pasando mal, pero la está pasando mal porque pues, sigue siendo la preocupación los contenidos que, más que la persona. Entonces yo pienso que volver y regresar como docentes y hacer a un lado los contenidos que ahorita no importe, ¿no? No importe que están aprendiendo en los contenidos, sino más bien qué está pasando con su ser, porque son muchas cosas que los están, me parece que las y los están rebasando, como nos ha rebasado a nosotros como adultos, y que para nosotros es difícil comprender y para ellos es aún más, ¿no? Entonces, nosotras pues en Hojita y particularmente yo me he preocupado más por el aspecto emocional, o sea, Hojita tiene esa filosofía y porque eso es lo que para mí, hablando de todo esto que estaban diciendo, planteamientos del ser humano, que es no que nos hace seres humanos, ¿no? Sino en esa esencia, en reconocernos en esa esencia y en lo que para nosotros es importante, ¿no? Y para las niñas y los niños no es importante ahorita necesariamente los contenidos, pero para los padres, los adultos, no sé si para algunos docentes sí lo son, quieren salvar el ciclo o no sé qué, y hay otras cosas más preponderantes que les están dañando. Pues estaba leyendo hace poco algunas investigaciones de los niveles de ansiedad que tienen, de la depresión, de muchas situaciones que están pasando, ¿no? Y que, como dijera Adriana, quizás no les estamos mirando, pues. Nada más era eso. Muchas gracias, Clau. Adelante, Isco. Bueno, gracias. Gracias a todos. Creo que es justo, bueno, lo que dijiste sobre todo de tu hija adolescente. Y también, bueno, para empezar con los comentarios de Adriana sobre esta escucha, ¿no? Al final de cuentas, o sea, me surgieron preguntas como para todos, ¿no? ¿Quién escucha a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? ¿Y desde dónde? Que al final de cuentas yo como padre, yo como madre puedo escuchar a mi hijo, a mi hija, pero realmente lo escucho, realmente entiendo lo que dice, o sea, realmente puedo entender desde dónde lo dice, o sea, es muy fácil, bueno, aquí estamos adultos, y aún a pesar de que somos adultos y tenemos ciertas cosas en común, a veces puede ser un poco difícil la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que parte de, o sea, como planteó Adriana, yo me refería a las redes, bueno, a la tecnología en general, para empezar, porque ya no es una respuesta, ¿no? O sea, hubo un tiempo en donde la ciencia era la respuesta, ¿no? Lo verdadero era la ciencia. En este proceso, pues por supuesto, si no había un trabajo inductivo-deductivo, si no había un método científico, no era verdadero, ¿no? No era científico, pues no era cierto. Desde hace mucho ya no se puede, o sea, ya no existe la ciencia como lo único verdadero, pues, ¿no? O lo verdadero. Lo verdadero está pues, más que un humanismo, es un subjetivo, ¿no? O sea, en el sentido de que es el hombre, ¿no? La mujer, el humano, pues, ¿no? Digo humano por el tema, pero ya no solo eso, o sea, sino desde qué categoría de escuchas, porque no es lo mismo escuchar a un adulto a un adolescente o escuchar a un adolescente a un adulto que un adolescente entre un adolescente. Lo que se rompieron fueron estos vínculos. O sea, no es lo mismo que yo me vaya y me tome un café con Juan José a que me vaya y me tome un café con otra persona, pues, ¿no?
O sea, para empezar tienes que ser una persona que le guste el café. O sea, yo me puedo pasar la de criticando al reggaetón, ¿no? Pero al final de cuentas, si tengo un hijo o hija adolescente que lo escucha, no tengo que pensar que lo escucha desde el mismo punto que lo escucho yo, sino desde qué punto lo está escuchando. O sea, yo a su vez escuché grupos que mi mamá me decía, ¿qué es eso, no? Pero para mí tenían un significado. Y creo que eso es en parte o sea, lo que se denotó o se detonó en esta pandemia, ¿no? Ya no existe posibilidad de decir, pues al final de cuentas las clases, el conocimiento está en la pantalla, está enfrente, o sea, va a profesores que se preocupan por sus alumnos, sea de modo virtual o en vivo, y va a haber profesores y profesoras que no les interesa un carajo a los niños, ¿no? Y las niñas, o sea, que no estén ahí, aunque estén de frente, ¿no? O bueno, o también si hay 40 alumnos en un salón, es imposible que atiendas a todos, aunque quieras, pues, ¿no? No se puede, o sea, si tienes 50 minutos y son 40 personas, ni de a minuto, pues, ¿no? O sea, sí, tienes 30 minutos y te quedan 10 para saludar o para tratar de decir algo, ¿no? No se puede, ¿no? Pero creo que sí, bueno, en el sentido en lo que dijo Claudia y en lo que puntualizó Adriana, creo que sí es muy importante preguntarnos desde dónde escuchamos, no solamente si escuchamos o no, si tratar de entender, de contextualizar, etcétera, sino desde dónde. Porque no es lo mismo lo que dice un niño a lo que dice un adolescente o lo que dice un adulto. No es lo mismo lo que dice un anciano, pues, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Y utilizo esta palabra porque, por ejemplo, en las noticias que pasó aquí en Oaxaca de las largas filas, ¿no? ¿Quién pondría, y lo voy a decir así, a personas de la tercera edad en filas interminables por horas, ¿no? No estoy diciendo que, no estoy juzgando la organización, ¿no? Lo que trato de decir es, ¿desde dónde se piensa que esto es aceptable para una persona desde la edad? Como desde dónde no es aceptable cierta música para el adulto y por qué es querida para un adolescente. Y pues, bueno, eso fue lo que provocó el comentario. Muchas gracias, Adriana, por cierto. Muchas gracias, Iscoal, y totalmente de acuerdo. Adelante, Lee Guillermo. Muchas gracias. Pues he estado escuchando con mucha atención y verdaderamente son intervenciones muy valiosas, muy claras, muy impactantes, ¿no? E enriquecedoras. Y tomando sobre ese tema que se está tratando, y ahorita comentaba Iscoal, pero relacionándose con lo que había mencionado antes Claudia y otras personas previamente, dice, ¿desde dónde escuchamos? Y mencionó en su intervención algo de la subjetividad. Y creo que sí, ahí andamos, ¿no? Creo que no, ni siquiera nos damos cuenta de nosotros mismos. Estamos divorciados de nuestro propio cuerpo, de lo que estamos pensando. ¿Cuántas veces nos detenemos a reflexionar, a ver, esto que yo traigo en mi esta cosa, esta visión que yo creo que es la realidad, de dónde surge y qué impacto tiene en la vida de los demás y en la mía, ¿no? Creo que, pues, verdaderamente vuelvo a felicitarlo, licenciado Juan José, porque ha dado oportunidad a todo este despliegue de pensamientos y de creatividad y cuestionamientos que nos permiten reflexionar y darnos cuenta, pues, esto. Bueno, yo, en mis palabras, y disculpen mi deformación profesional, pues sería al individuo, ¿no? Y sería, ¿cómo me comunico conmigo mismo? Porque de allí, pues me voy a comunicar. Y yo aquí me cuesta trabajo por los dos lados decir en el otro. Creo que sería un aprendizaje interesante que el otro no es el otro, es una parte que estamos mutuamente interdependientes y estamos unidos, ¿no? Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Si empezamos a pensar eso, y ahorita, por ejemplo, lo que decía Escobar nuevamente, de
cómo es que está en una fila interminable personas, sabemos todos que estaban desde las 10 de la noche y se quedaban hasta las 3, 4 de la tarde del día siguiente. Pues yo lo consideré inhumano en este contexto que estamos platicando, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que nuevamente este panel, esta mesa redonda ha dado pauta a muchas oportunidades de reflexionar y de enriquecernos mutuamente. Creo que todo lo que se dice aquí nos impacta y nos sirve a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Isco, adelante. Sí, gracias, Guillermo, por la puntualización que hiciste sobre precisamente eso, ¿no? O sea, si no te escuchas a ti mismo, sino cómo te hablas, por supuesto, o sea, no puedes estar en lo demás, pues, ¿no? Gracias, esa puntualización se me hizo excelente. Bueno, y otra pregunta que me gustaría hacer, un poco, sobre todo a partir de lo que convocó la intervención del Lic Guillermo, recordaba que decía Juan Villoro que a su vez Ibargüengoitia alguna vez oyó decir a su abuela, ¿no? Ya como a punto de morir, decía, la vida se empeñó en que yo me volviera una hija de la chingada, pero no le quise dar gusto, ¿no? En el sentido de que cuando uno lleva una vida difícil, se toma la licencia de ser un gandaya, ¿no? Yo siempre he pensado que los valores de la gente se conocen cuando la gente tiene prisa. Cuando la gente tiene prisa es cuando no le importan los derechos de los demás, ni ser respetuoso, ni la libertad del otro. Cuando estamos tranquilos, pues todos tenemos ahí nuestros valores. Sobre todo con el tema que tocaba usted, Lic, de esta posibilidad, ¿no? De la guerra y del amor. Y me gustaría mucho escuchar en ese sentido a los tres cómo lo vivimos hoy otra vez, ¿no? En este presente, este humanismo, esta posibilidad de estar dispuestos a escuchar al otro en estos espacios en estos días en donde todos queremos hablar, ¿no? Todos tenemos algo que decir y esto es esta vida tan veloz que nos hace, digo, si le echamos la culpa a la vida, pues, ¿no? Ser gandallas con los demás, y cómo nos protegemos de eso también, ¿cómo lo ven? No sé quién quiera comenzar de los tres. Pues yo creo que Lic Guillermo, porque él fue el que destapó todas estas reflexiones. Bueno, gracias. A ver, sí, ciertamente las condiciones en que vivimos, si no somos conscientes de ellas, y si no somos capaces de desarrollar esas capacidades humanas, que yo creo, como usted dijo, ¿no? Las mismas condiciones no son la responsabilidad es nuestra, a pesar de todo. Mencionaba el caso de don Benito Juárez, muy cercano a nosotros como ejemplo, que desde niños, pues, lo primero que escuchamos, bueno, que yo escuché aquí en la escuela era don Benito Juárez, ¿no? Y impresionante, no sé, una persona, me impactó desde el primer momento en que empecé a escucharlo en la escuela, ¿no? Y las condiciones que vivió eran para, pues, si se hubiera dejado llevar simplemente como reacción, y mencionaba, creo que el licenciado Escobar mencionaba de la animalidad o algo así, ¿verdad? Entonces, si nos hubiéramos quedado en ese nivel de animalidad, pues bueno, hubiera respondido de otra manera, pero entró en contacto con otra de esas capacidades humanas, digo yo. Y nosotros tenemos esa oportunidad, a pesar de que en este momento ciertamente está la situación muy, muy complicada. Pero por ahí dicen personas, bueno, gente sabia, dice,
son las condiciones adversas las que nos permiten crecer, ¿no? Por ahí he oído decir que un buen capitán no se hace en una mar en calma, se hace en la tormenta. Nosotros andamos en una tormenta por todos lados, la cuestión tecnológica, que estoy de acuerdo con todo lo que se mencionó, la cuestión educativa, que se me hace un ejemplo maravilloso, el de la licenciada Claudia, en fin. Y bueno, ahorita que decía lo de la prisa, me recuerda pues nuestro himno como oaxaqueño, ¿no? Dios nunca muere, y la vida con su prisa nos conduce a morir. Ahí nos ha dado un mensaje que está en clave, como para decir, espérate, hey, ¿a dónde vas con tanta prisa? A la muerte, así, irremediablemente, sin mayor, no sé, gozo, provecho de ti mismo, de esa interacción de nuestro planeta. Estamos divorciados con la naturaleza también, ¿no? Lo de la música, es cuando mencionaba eso del reggaetón, estoy totalmente de acuerdo. Hay otra música que nos extasía y nos pone en niveles, nuevamente yo diría, en contacto con lo infinito, con lo sagrado, como el hombre primitivo se extasiaba, se quedaba ante eso que, bueno, después tuvo el nombre, por todo lo que han mencionado del lenguaje, no entraré más en detalle, lo sagrado, ¿no? Que nos impacta, nos asombra y nos hace vivir otra dimensión, lo concreto, y otra dimensión a nosotros mismos y a todo. Somos ineludiblemente unidos, estamos ineludiblemente unidos. Gracias. Muchísimas gracias, Lick. Clau, ¿quieres comentar algo? Si me puedes repetir la pregunta, como dicen los alumnos a los profes. No, es que sí tengo anotaciones, pero a ver, para volver a construir mi respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? Yo pensaba cómo nos protegemos de esta inercia o esta tendencia a que una situación difícil nos hace creer que tenemos derecho a lastimar a los demás, pues, ¿no? Ok, pues creo que un poco también como retomando lo que decía hace ratito el licenciado Guillermo sobre cómo nos comunicamos con nosotras y nosotros. O sea, yo creo que también parte mucho del trato que nos damos, ¿no? Que nos damos a nosotros mismos para tratar al otro. Pues nadie da lo que no tiene, creo yo, ¿no? Entonces, finalmente, me parece que las personas que genuinamente tienen pues sí, como una intención de solidaridad, de cobijo, de apoyarse, ¿no? Y que lo ha hecho. O sea, yo he visto muestras muy claras, las he vivido, las he gozado también de gente que ha sido solidaria, ¿no? Entonces, que no busca como ante las situaciones adversas protegerse, sino más bien como protegernos, ¿no? Pero también me habla, pues sí, de personas que hacia sí mismas han hecho labor también de consigo mismas de ser cuidadosos y amables, ¿no? De amarse, pues, ¿no? Aunque pues sí, también pienso que somos o sea, estamos formadas en una sociedad que no va encaminada hacia eso, más bien a todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos más bien en una sociedad que se busca el sálvese quien pueda, o etcétera, ¿no? Pues es muy claro a veces en las filas esas famosas que se están haciendo del COVID y las discusiones que puede haber porque debe tener primero la vacuna, pero yo pienso que bueno, también quiero creer que hay un ser como algo más genuino que está en nosotras y que las otras son como partes, ¿no? Es decir, que el actor vamos a pensar que esa persona que un día a las prisas, ¿no? Le valió los derechos de la otra persona, como el ejemplo que ponías, es una parte de esa persona, como decir, bueno, en ese momento, bajo esas circunstancias, saca esa parte de sí misma, pero no es la persona, ¿no? Quiero pensar que hay realmente como seres humanos todavía tenemos esa parte de humanidad, de ver por los otros, y que finalmente son estas otras circunstancias y que pues entre todas y todos podemos ir cambiando esa misma circunstancia pues desde lo que hacemos en lo cotidiano, pero también desde lo que hacemos en nuestros frentes, por ejemplo, quienes estamos en la docencia y así, pues para ir creando un contexto distinto. Es lo que me nació decir de tu pregunta. Muchísimas gracias, Clau. Isco.
tomando notas y afrontarlas. Bueno, creo que con el tiempo también me he vuelto un poco más lento para retener ideas y entonces surge la necesidad de apuntarlas, ¿no? O también llevo tanto tiempo apuntando cosas que creo que es una forma de aprender, ¿no? Con H, o sea, de disfrutar. Pero bueno, eso es por una parte, ¿no? Que también tiene que ver con tu pregunta. Porque en tanto que el lenguaje tiene que ver con tu pregunta. Creo que no, escuché algunas cosas que me gustaría como, no sé, esta idea del hombre, primero, pues, esta idea de la moral, ¿no? O sea, primero, antes que eso, están regresando las ideas. Quiero decir sobre esta parte animal, ¿no? Cuando Heidegger dice animal racional, y cuando dice que la historia del humanismo surge como a partir de esa definición, y que ese humanismo visto desde un animal racional lo mantiene lejano al mundo, y que exactamente hace lo mismo cuando es un antropocentrismo, pero un antropocentrismo, digamos, en este caso, de esta tradición cristiana me refiero a católica, a todos los que en Cristo, ¿no? O sea, etcétera. O sea, pero al final de cuentas también es un no estar en el mundo, porque te dice, va a haber algo que te va a venir y te va a salvar. O sea, este vivir, este ahora, no es importante. Lo importante viene después. Es exactamente lo mismo que decir animal racional. Me refiero a que las dos terminaciones, y creo que es a lo que se refería Heidegger, te mantienen lejos del mundo. O sea, el problema no es juzgar al hombre desde una moral, no es decir qué es lo bueno y lo malo, porque al final de cuentas, creo que esta moral es la que hace que haya tantas justificaciones de violencia, justamente como lo que dice, ¿no? O sea, tengo prisa, entonces hay un deseo, hay una necesidad y lo tengo que suplir y eso me hace. Y la animalidad, la animal la tenemos, ¿no? O sea, en tanto que, pues, o sea, hasta el sexo, vamos, ¿no? El coito es animal, respirar es animal, beber es animal, comer es animal. O sea, me refiero a que estamos vinculados en este mundo, ¿no? Necesitamos oxígeno, necesitamos, o sea, si es que es lo bueno, qué es lo malo, si no es esta animalidad lo que me hace no ser hombre, ¿qué es lo que me hace ser hombre? ¿Qué es lo que me hace es hombre en un sentido antropos, ¿no? O sea, no en el sentido de hombre-mujer, ¿no? O sea, claro, porque creo que es pertinente aclararlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos hace ser? Vamos a ver así. Yo creo que lo que nos hace ser es lo que nos hace ser libres. ¿Y qué es lo que nos hace ser libres? Tomar decisiones honestamente. Honestamente desde nosotros, desde lo que decía Guillermo, desde nuestra escucha, desde lo que escuchamos de nosotros. Pero también afrontar las consecuencias de esas decisiones. Creo que esa es una ética. Y creo que eso es lo fundamental, pues, ¿no? ¿Por qué mi derecho es más importante que el derecho del otro? Y si decido que mi derecho es más importante que el del otro, entonces, en tanto que el otro también tiene su derecho y puede pensar lo mismo, tengo que afrontar las consecuencias que eso produce. Creo que en eso tiene que ver. Y otra cosa que quiero puntualizar es, sobre todo en lo de la mar en calma, ¿no? Se nos ha dicho históricamente que tenemos que sufrir para aprender. Yo no lo creo. No es necesario sufrir, por ejemplo, no, es que te tienen que romper el corazón para que puedas amar de verdad, ¿no? O sea, no es necesario el sufrimiento. El sufrimiento existe, sí, es parte de lo humano, sí. No digo el dolor, aclaro, es el sufrimiento. El dolor lo compartimos con los animales. Un animal se hiere y duele, o sea, tiene una herida y le va a doler, hay un dolor. Yo también, si me corto, ¿no? Digamos.
Me refiero al sufrimiento. Creo que se nos ha dicho que tenemos que sufrir, ser felices. Tenemos que sufrir para amar de verdad. Si no sabes sufrir, no sabes vivir. No, tenemos que vivir a pesar de las situaciones que pueden doler o nos pueden hacer sufrir. Pero no significa que sean necesarias. Están, existen, pero no son necesarias. O sea, ¿qué prefieres ser? ¿Un buen navegante o navegar una mar en calma? Porque el navegante se hace en las borrascas, ¿no? El buen navegante, pues, ¿no? El buen capitán se hace en las borrascas. Es parte de estas preguntas honestas que te digo que uno tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Prefiero sufrir en esa borrasca para hacerme fuerte o prefiero una mar en calma? Eso no significa que no te pueda llegar una borrasca. ¿Sí me explico? O sea, creo que el sufrimiento no es necesario. Es necesario para aprender. El aprendizaje y el sufrimiento son cosas diferentes. ¿Se puede aprender en el sufrimiento? Sí. ¿Se puede aprender en el dolor y en las cosas que nos lastiman? Sí. Pero no significa que sean necesarias. Bueno, con esto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, porque ya vamos llegando a los minutos finales. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono, preguntar algo en el chat a los panelistas. Bueno, pues entonces, si no, yo quiero agradecerles muchísimo porque no hay a Ali Guillermo, a Isco, a Clau, no hay una sola vez que yo tengo oportunidad de escucharles y que no me quede como impresionado de cómo puede verse el mundo. Les agradezco muchísimo, en serio, y les agradezco muchísimo a todas y todos también que están acá y que nos hacen confiar en que hay una disposición a la escucha, ¿no? Y eso nos ayuda a existir también a todos los demás. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vamos a ver cada mes con estos ejercicios y les aviso ahí también cuando ya esté el video en YouTube para que lo chequen con más calma. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, licenciado Juan José. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.